Bell irrumpe en el universo del arte con una capacidad poco habitual. Sorprende el ritmo que aplica, su nítido convencimiento, su férreo análisis, su abnegada disciplina en la resolución de sus obras. Para completar un nuevo programa de artista, hoy visitamos a esta joven artista que tenemos aquí, que se llama Bell Barceló. Hace aproximadamente 4 años que empezó a estudiar, aunque de niña nos contaba que ya le gustaba pintar, le gustaba dibujar, pero lo dejó en la adolescencia y luego, al cabo de un tiempo de haber hecho otras cosas, pensó que quería regresar a la pintura. Estudió en Madrid y una vez que pensó que esos estudios ya eran suficientes, se dedicó a crear, a tener su propio estudio. Y hoy estamos aquí de visita en ese estudio. Por cierto, naciste en California. Efectivamente, nací en San Diego, California. En San Diego, caramba. ¿Y tienes algún recuerdo de allí, de infancia, o viniste pronto? No, ninguno. Ya vine directamente aquí a Mallorca. A Mallorca. Sí, sí. Y ya te has hecho a Mallorca y tienes las 2 nacionalidades. Efectivamente, ¿Sí? sí. ¿Cómo viene eso de querer estudiar pintura? Pues eso se remonta a la pandemia, al COVID. Claro, al estar tanto tiempo encerrados, como tenía mucho tiempo libre y no podíamos salir, pues empecé a pintar y vi que era algo que me gustaba muchísimo, entonces me empecé a replantear dejar los estudios que estaba realizando, que no los dejé, al final los acabé terminando. Sí. Y una vez terminados ya me empecé a formar en esto y bueno, y aquí estamos, dedicándonos a esto a Aquí tiempo estamos completo. y de hecho hoy hemos venido a tu estudio también para que nos enseñes cómo es, qué haces aquí, si te sientes bien en ese estudio, en este lugar, que da la impresión de que sí, tienes mucho espacio, muchísima luz y me imagino que pasas muchísimas horas aquí. Desde luego, me paso aquí todos los días, intento venir aunque sean 3 horas, pero todos los días, domingos incluidos, ¿Sí? Y la verdad es que es un espacio increíble, muchísima luz, muchísimo espacio y yo desde luego estoy encantada. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te parece si nos lo enseñas? Desde luego, ¿Sí? sí, sí. Bel, insisto en lo que te he dicho antes, muchas horas debes pasarte aquí porque esto es una gozada caramba, de espacio. Desde luego, o sea, es todo un privilegio poder disponer de este espacio con tanta luz, con tanto espacio para poder trabajar y bueno, o sea, trabajo muchas veces en el suelo de la cantidad de espacio que tengo, aunque bueno, también dispongo de caballetes y de mesas. Tienes ahí una mesa de trabajo, me imagino también con el ordenador, habrá momentos en los que tienes que hacer lo que sea, apuntes... Sí, efectivamente, toda la etapa previa a la pintura Claro. se realiza aquí a través de un ordenador. Ajá. O sea, me paso muchas horas investigando, leyendo, a veces las imágenes las hago yo, pero otras veces las genero o mediante inteligencia artificial o mediante la composición de diferentes imágenes que yo voy haciendo a modo de collage y luego las acabo integrando en una imagen. Acompañada de música, veo. Obviamente no puede faltar la música, sí. Y unas imágenes fantásticas, porque aquí tienes mucho espacio para perder la vista, ¿eh? Desde luego, esta ventana me encanta y de hecho cada vez que miro a través pienso en algún momento tengo que pintar este paisaje porque me gusta muchísimo, ¿Sí? en efecto. Pues es Sí, verdad sí. que está muy bien. Y ahora, de casualidad, encontramos que tienes aquí una obra. ¿Qué puedes decirnos? Sí. Por ejemplo, danos algún detalle de esta como ejemplo de lo que tú haces. Vale, esta obra la verdad es que representa bastante bien el estilo que tengo y al que quiero llegar y sobre todo mediante el que quiero trabajar y quiero llegar a evolucionar. Es una mezcla de figurativo y abstracción, por ejemplo las ovejas sí que están como más trabajadas o la puerta y también mezcla otros recursos y elementos más abstractos como es por ejemplo esta zona de aquí o esta zona de aquí o incluso el suelo. La verdad es que es una obra a medio hacer, aún necesita más trabajo, necesita pues más trabajo en las ovejas Pulir, por ejemplo. pulir, Exacto, sí. Pulir ciertas cosas y acabar de definir otras. Sí. Bel, ¿esto tiene algo de surrealismo? Surrealismo, quizás un poquito sí, sobre todo mediante el manejo de la luz, porque por ejemplo es una luz claramente artificial, es un azul neón muy estridente y también me gusta mucho el contraste con el rojo el neón, rosa. sí, que luego tiene todo esto un simbolismo y una metáfora y un significado detrás.
Ahora me estaba acordando de cuando empezó todo, que fue básicamente cuando era muy pequeña. Yo era la típica niña que se pasaba los recreos pintando en lugar de jugar. Y tengo ese recuerdo de yo estar muchísimas horas pintando por mi cuenta, de yo disfrutar de eso desde que era súper pequeña y de yo ya, de esa idea, empezar a cavilar en mi mente de yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ser pintora, yo voy a ser pintora. En 2021 fue un punto de inflexión en mi vida porque yo por aquel entonces estaba dedicándome a 100% al mundo del cine. Yo estaba estudiando un grado de cine en Londres y a raíz del COVID, de estar tanto tiempo encerrados, también de estar haciendo el grado a distancia, de no estar pues grabando en sí, disponía de mucho tiempo libre, entonces empecé a pintar, a retomar ese contacto con la pintura que a lo mejor lo había perdido durante la adolescencia, y allí fue cuando me di realmente cuenta de que eso era realmente lo que me gustaba. Entonces, una vez acabé el grado de cine en Londres, fue cuando decidí viajar a Madrid para aprender a pintar, porque claro, yo por aquel entonces sabía que me gustaba, era algo que disfrutaba, pero yo no tenía la técnica necesaria para poder dedicarme a eso. Entonces allí fui probando varios sitios hasta que al final encontré lugares en los que realmente me sentía cómoda y sentía que podía aprender y que tenía ese espacio donde crecer. Y bueno, una vez finalicé esa etapa de formación en Madrid, decidí hacer algo un poco más oficial. Hice un máster de Bellas Artes en Valencia, en la UPV, donde allí estuve 2 años. Estuve el primer año pues, haciendo las teóricas, el segundo haciendo el trabajo de fin de máster, donde fue un trabajo de investigación y de experimentación súper interesante y súper enriquecedor. Y bueno, pues al final todo eso es lo que ha sido mi etapa de formación. Bel, vamos a conocer tu evolución. Aquí hemos colocado en este escaparate parte de tus primeras obras, que me decías que son representativas, algunas de ellas no acabadas, pero sí que son representativas. Por ejemplo, esta es una de tus primeras obras. Aquí podríamos decir que esto forma parte de tus inicios pictóricos. Efectivamente. ¿Es así? Sí, esto, bueno, empieza mi etapa de formación en un estudio con un pintor de renombre. Entonces aquí el objetivo con estas pinturas eran básicamente ejercicios para yo aprender la técnica y aprender a copiar. Entonces, por ejemplo, esta imagen en particular es una imagen que le realicé yo personalmente a una de mis amigas. Le pinté la cara con pintura acrílica, le saqué una imagen y luego pues tenía la fotografía aquí al lado, y el ejercicio era copiar la imagen lo más fielmente posible y aprender la técnica y aprender a usar los materiales de una forma correcta, porque sí que es verdad que los materiales tienen ciertas reglas que no te puedes saltar si quieres que perduren en el tiempo correctamente. Confiésame una cosa, tú ya desde el principio evidentemente has tenido un ejemplo, una fotografía, pero me da la impresión de que tú has buscado ya en el primero tu personalidad. ¿O me equivoco? Sí, efectivamente. Yo desde el primer momento sentía que tenía esa necesidad de tener mi propia pincelada, mi propio gesto. De hecho, esto es una cosa que uno de mis profesores me decía: no es el momento de buscar tu gesto, tu pincelada, y yo me revelaba, era como necesito poner aquí mi granito de arena. Y también, bueno, se ve perfectamente, claro, aquí no porque no tenemos la imagen original, pero se ve que está ciertamente reinterpretada con ciertas libertades que yo me tomé a la hora de elaborar esta imagen. Se nota. Danos algún detalle más, alguna de esas obras, la que tú quieras. A ver, danos algún ejemplo de lo que estamos viendo. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, este mismo aquí. Sí. ¿Qué podemos ver aquí? Vale, esta imagen, bueno, está inacabada, se ve perfectamente que hay zonas más trabajadas y zonas que aún pues, le falta mucho más trabajo. Es una imagen que también le realicé a una de mis amigas, le dije ponte así rezando, la envolví con un hilo y le saqué una imagen. Bueno, esto la verdad podría explicar su significado, pero muchas veces me gusta que, o sea, yo no explicar nada y que el espectador se imagine
el posible significado que pueda tener esa imagen. O sea, me gusta que las pinturas hablen por sí solas y yo no tener que explicar tanto. Tú haces que nazca con un mensaje, al margen de que quieres que cada uno luego lo interprete, aquí hay un mensaje. Sí, siempre hay un mensaje, siempre. Claro. Sí, no tendría ningún sentido pintar. Esta que nos decías que para ti tiene cierta importancia, ¿no? ¿Por qué? Tiene cierta importancia, sí, debido a varias razones. Bueno, la primera es un poco la técnica que yo estaba aprendiendo por aquel entonces. Luego también el significado de la obra es un retrato de mi madre, entonces tiene un significado muy personal, muy emocional. Sí. Y luego también que aquí integré algo relativamente nuevo, lo que había estado haciendo hasta entonces, y fue la inclusión de pequeños microplásticos que yo recolecté en las playas de Mallorca, que claro, muchas veces tristemente están muy contaminadas por plásticos y desechos humanos. Entonces aquí fue un modo de transición a lo que hice posteriormente, que ya es otra nueva etapa y más dedicado al mundo del mar. Entonces este es un poco como la transición. Su siguiente paso habita en la memoria el recuerdo de su infancia sumergida en las aguas, escenas inolvidables que traslada a sus lienzos, rayos de luz y peces de colores, de aquel silencio infinito. Se podría decir que esta es mi segunda etapa pictórica. Una vez finalicé toda la etapa de formación, era como que el cuerpo me pedía hacer algo completamente diferente. Entonces, al yo haber estado tanto tiempo aprendiendo una técnica pictórica muy estricta, muy figurativa, con unas reglas muy establecidas, era como que yo sentía que la pintura era mucho más que eso, podía ser expresividad, podría ser juego y podía ser mucho más divertido. Entonces cogí un tema que a mí me interesaba mucho, como es el mar, el fondo marino, el Mediterráneo, etcétera, debido a bueno, que desde muy pequeña pues siempre todos los veranos me los pasaba todos los días en la playa con la careta, buceando y mirando los pececitos. Entonces de ahí nace un poco el tema. Y en cuanto a la técnica pictórica, es una especie de evolución hacia algo pues mucho más expresivo, una investigación de los materiales, tratar de llegar a esos límites de lo que el material te permite y también explorando hasta qué punto tú puedes forzar las reglas, incluso transgredirlas, sin que obviamente se te caiga el cuadro. Por ejemplo, este en particular es uno que está en proceso, actualmente no está acabado, pero me gusta mucho por toda la expresividad que tiene y por toda la rugosidad plástica y variedad de recursos plásticos. También me parece muy interesante el hecho de haber incluido microplásticos en la obra, porque a nivel reivindicativo tiene una fuerza toda esta contaminación que hay actualmente en el ecosistema marino. Estas, por ejemplo, no tienen microplásticos, pero sí hablan del mar. Yo estas obras las hice porque necesitaba a nivel personal y emocional una búsqueda primero de estética. O sea, yo aquí sí que a lo mejor cuando yo estaba en la etapa más de formación yo no estaba buscando decorar o buscar belleza, solo buscaba técnica. Sin embargo, aquí sí que estaba buscando pues algo más estético, algo más bello y también algo mucho más expresivo. También buscaba la armonía entre colores, la búsqueda de recursos plásticos, ya sea pues espatulazos, salpicones, degoteados, o sea, buscaba tratar de entender toda la serie de recursos que te puede permitir la pintura al óleo. La última exposición que hice de peces fue en Seselinas, en un evento llamado Art in Sal, donde allí básicamente se trataba de una exposición colectiva de más de 80 artistas
donde exponíamos la gran mayoría en la calle. Y bueno, yo llevé una pequeña muestra de los peces porque sentía que encajaba muy bien con el ambiente marino y mediterráneo y costero del pueblo. Fue un evento muy interesante porque sentí que acercaba la pintura y el arte a la calle, porque quizás sí que es verdad que el arte suele ser algo bastante más elitista o bastante más reservado a espacios cerrados, galerías o eventos privados, entonces sí que sentí que eso estaba muy interesante para muchos artistas como nosotros y para acercar el arte al pueblo y a gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a visitar galerías y ver arte. Bel, hemos ido conociendo parte de esta joven historia, pero que ya forma parte de tu historia como artista. Han pasado 4 años desde que empiezas hasta ahora. Si miras atrás, ya sé que es poco tiempo, ¿qué ves? Veo evolución y veo mucho aprendizaje. Considero que todos estos años ha sido una etapa mucho de equivocarme, aprendizaje, error, aprender de esos errores, de ir viendo qué quiero hacer, qué no quiero hacer, también de mucha claridad. Es como que siento que ahora tengo muchísima más claridad de la que tenía hace un par de años, que estaba como perdida y no sabía mucho lo que quería hacer, lo que quería pintar. Sí. Cuando dices lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, ¿lo tienes claro? ¿O hay que seguir investigando? Hay que seguir investigando. Creo que nunca se para de aprender, nunca se tiene que dejar de investigar, siempre se tienen que tener inquietudes. Siempre es bueno estar en constante crecimiento, pero bueno, sí que tengo ya esa claridad, aún no está 100% claro, pero ya está a lo mejor un 70% claro de qué quiero y a cada trabajo que hago pues me acerca más a esa claridad de, vale, esto es lo que quiero transmitir, esto es lo que quiero pintar y quiero pintarlo de esta forma también. Una pregunta obvia que siempre se le hace a los artistas. ¿Hay algo que genere inspiración, algo que te ayude? Te pones delante de tus obras, no sé a qué hora lo haces, si a veces debe ser a unas horas, otras veces a otras, no sé si de noche te levantas y empiezas a pintar. ¿Hay algo que inspire a Bel Barceló? Sí, principalmente hay 2 grandes fuentes de inspiración que cuando yo me estanco pues intento ir a ellas para tratar de lograr otra vez tener esas ganas de pintar, de producir, de crear. Una de ellas es la pintura de otros artistas, sobre todo de esos artistas que yo considero como buenos, como brillantes, a esos artistas a los que yo aspiro llegar un día pues, a aproximarme, aunque sea la mitad a ellos. Y la segunda es la belleza, cosas que a mí me generan esa admiración de qué bonito es esto. Realmente me apetece pintar esto porque mis ojos ven algo que yo quiero transmitir a los demás. O sea, quiero lograr captar este momento o esta emoción que yo estoy sintiendo ahora mismo pues, en una pintura. Nómbrame alguno de esos artistas influyentes. Sí, considero que cada artista tiene su papel. Por ejemplo, no me inspira igual Velázquez que, por ejemplo, Francis Bacon. Por ponerte 2 ejemplos, Velázquez me inspira mucho a nivel técnico, a nivel de belleza técnica y gestual, de cómo está elaborada esa imagen. Por ejemplo, Francis Bacon me inspira más a nivel expresivo, de lo que te logra transmitir a nivel emocional, no tanto a nivel técnico, que quizá a nivel técnico pues, no es tan bueno. Aquí en esta estantería tienes una representación de nombres impresionante. Me comentabas, Klimt, que ha sido una de tus principales referencias, sobre todo en los inicios, ¿no? ¿Por qué? Efectivamente, fue uno de los primeros artistas que descubrí durante el bachillerato, durante una asignatura que tenía de Bellas Artes, que nos hacían pues, investigar acerca de artistas y trabajar acerca de algunos referentes. De hecho, fue mi primer referente. De hecho, yo empecé que quería ser, pues como gusta
Gustav Klimt. Luego ya obviamente ya fui evolucionando y fui cambiando de ideas y de estilo, pero es un artista que a día de hoy me sigue inspirando mucho y me sigue encantando. Fue muy rompedor en aquellos momentos. Bueno, interesante, Gustav Klimt. Tienes otras referencias, como por ejemplo me decías de Bacon. Bueno, tienes el libro del Prado, por Dios. Sí, es un libro precioso. Es una enciclopedia, sí. Esto es maravilloso, aquí, evidentemente, estará Velázquez, entre ellos, ¿no? Efectivamente, sí, aparece en varias ocasiones. Rubens, en fin, muchísimos artistas. Todo esto que tienes aquí, ¿de qué te sirve? ¿En qué te ayuda tener esta compañía? Bueno, desde luego tengo la mejor compañía aquí en esta estantería. Otro, grande, sí. Pues me sirve de muchas cosas. La primera es como fuente de inspiración. Sí. La segunda también es para yo seguir formándome y seguir tratando de entender cómo se pintaba. Sí. A veces cuando estoy perdida recurro a los libros, a ver cómo ellos resolvían algunos aspectos técnicos. Luego también a nivel conceptual me gusta aprender acerca de los artistas, de por qué pintaban lo que pintaban y por qué lo pintaban de esa manera y no de otra. Al final todo tiene un porqué y es muy interesante pues saber de esos porqués para luego resolver, claro. Exactamente, sí. Muy bien. Aquí todo se mueve, todo gira, todo cambia. Estabas antes allí con el ordenador, hemos girado mesa, pantalla, para que nos expliques algo sobre tu proyecto de futuro. Tenemos aquí imágenes de Giacometti. ¿Por qué? Efectivamente, sí. ¿Por qué? Giacometti es un artista que me parece sumamente interesante, sí, por su obra, pero sobre todo por su cabeza, por su psicología y por cómo él iba pensando mientras él iba elaborando las obras. Él tiene un libro donde le van entrevistando durante varios días y él va pintando un retrato del entrevistador y van dialogando. Entonces, en ese libro se ve claramente cómo Giacometti se va peleando constantemente con el cuadro y lo borra y lo vuelve a hacer y construye, deconstruye, y ese juego de construcción me llama muchísimo la atención y es algo que me gustaría pues llegar a yo hacer con mis pinturas, de ir haciendo, rehaciendo, como si fuese una escultura que tú vas poniendo, quitando y tú vas jugando. Eso, por una parte, lo que conseguiría es traer esa parte de juego que estaba haciendo con los peces a algo más figurativo y también le daría expresividad y riqueza plástica. Tiene que ver el pendimento, que llaman en italiano, que es cuando has hecho una obra y al cabo de un tiempo la corriges, al cabo de otro tiempo la vuelves a corregir, o bien eso que estás diciendo, que es más del día a día, la construcción y la deconstrucción, pintar, despintar, ¿no? Sí, eso es algo que hago constantemente con mis pinturas, pero yo estoy hablando de llevarlo al extremo, o sea, de radicalizarlo. Por eso, sí. Y Giacometti es un ejemplo. Es un ejemplo buenísimo, porque él hace esto tanto en sus pinturas como en sus esculturas. Sí. Esto que tú decías, las esculturas de que las quería ensanchar y las llevaba para arriba, sí. Pues esto con la pintura de él hace lo mismo. Él quiere lograr el retrato, pero no le sale y lo borra y lo vuelve a hacer y es súper interesante. ¿Te parece bien, si ya que has hablado de ese trabajo, verte a ti cómo pintas? Sí, claro, por supuesto. Puedo intervenir un poco el cuadro en el que estoy trabajando y continuarlo un poco. Un poco o mucho, en este caso. Perfecto. Muy bien. Bell nos traslada de un cosmos figurativo a otro abstracto y a veces cercano al surrealismo. Pero en cada una de las aventuras imprime su pulso identitario, su sello de exclusividad, su gesto de personalidad.